Si has llegado a este vídeo es por una razón muy clara. Eres estudiante de Derecho u opositor y necesitas aprenderte los derechos fundamentales. Y más probable aún, necesitas memorizártelos. No te preocupes porque si me dedicas tan solo 17 minutos de tu tiempo, hoy voy a conseguir no solo que te aprendas y entiendas cada uno de los derechos fundamentales que existen en nuestra Constitución, sino que te lo voy a explicar de tal forma a través de ejemplos y casos prácticos que nunca más se te van a olvidar. Pero antes que nada me presento. Mi nombre es Carlos Rivero y al igual que tú, en su día tuve que aprenderme todos los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la igualdad o la tutela judicial efectiva. ¿Y tú? ¿Quieres aprenderte los derechos fundamentales? Pues entonces vamos a ello. Lo primero de todo, antes de que descubras cuáles son los derechos fundamentales y los memorices, hay que responderse a la siguiente pregunta. ¿Qué son los derechos fundamentales y por qué son tan importantes en nuestro día a día? Bien, los derechos fundamentales son una serie de derechos declarados por la Constitución y que gozan del máximo nivel de protección. Es decir, se tratan de unos derechos inalienables, inviolables e irrenunciables y que pertenecen a todas las personas por su dignidad, y tanto los poderes públicos como los jueces y nosotros mismos estamos obligados a respetar tales derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Nadie puede matar a nadie en España porque la vida es un derecho fundamental. Ni lo puedes hacer tú, ni el Poder Judicial con una sentencia, ni nuestros gobernantes sacando una nueva ley que autorice la pena de muerte. ¿Por qué? Porque hay un derecho fundamental que protege la vida. Hay que recoger que no todos los derechos que recoge nuestra Constitución son fundamentales, sino únicamente los que vienen en la sección primera del capítulo segundo de nuestra Constitución. Y hay que añadir que la consecuencia de que un derecho protegido por nuestra Constitución sea declarado como fundamental es doble. Por un lado, su contenido mínimo siempre deberá ser respetado, y si se quiere eliminar o cambiar, va a ser necesario proceder a una reforma agravada de la Constitución, y por otra parte, va a ser necesario que cualquier regulación que afecte a estos derechos fundamentales sea tramitada como ley orgánica. Ah, por cierto, si no sabes qué es una ley orgánica, aquí en las tarjetas te dejo un vídeo con los tipos de normas que existen. Una vez entendido esto, cuáles son los derechos fundamentales, vamos a pasar a analizar cada uno de estos de la mano de un ejemplo, el de Elena. El primero de estos derechos es el derecho a la vida, que viene recogido en el artículo 15 de la Constitución y que nos dice básicamente lo siguiente: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Elena, si en la Edad Media cometía un delito, podía ser torturada e incluso condenada a pena de muerte. Con nuestra Constitución, el derecho a la vida queda protegido y se prohíbe la pena de muerte, salvo la única excepción de lo que pueda establecer la ley en tiempos de guerra, aunque hay que destacar que la pena de muerte hoy en día también está protegida por las leyes y tratados internacionales. Añadir también que actualmente la vida no se interpreta como un valor absoluto como antes. ¿Qué supone esto? Que a día de hoy, por ejemplo, la eutanasia está legalizada y si una persona tiene una enfermedad grave e incurable puede, bajo ciertos requisitos y garantías, poner fin a su propia vida. Bien, el segundo derecho fundamental es el derecho a la libertad religiosa, ideológica y de culto, y es que el artículo 16 de nuestra Constitución establece que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de todos los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. De esta forma, Elena es libre de tener la ideología que quiera, incluso aunque sea contraria a la Constitución. El único límite que el Estado le va a poner a su ideología es que respete el orden público. Es decir, si por ejemplo Elena es anarquista y rompe mobiliario público, esa expresión ideológica excedería del derecho fundamental. 2. Además, nadie va a poder ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Un juez o policía no va a poder preguntar a Elena si es de derechas o de izquierdas. Y 3. Ninguna confesión va a tener carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Este artículo nos viene a decir que el Estado español no tiene religión oficial y que Elena puede practicar la religión que le salga del bledo. Eso sí, al ser un estado aconfesional, el Estado pues no va a ser indiferente ante las religiones de la población y por tanto si una religión en España tiene importancia, como puede ser el catolicismo, puede desarrollarse en un ambiente de cooperación. Esto es algo que nos diferencia de otras naciones, como por ejemplo Francia. Siguiente, vamos con el derecho a la libertad y a la seguridad, pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal como muestra de apoyo si te está gustando el contenido. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de
su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de todas las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Básicamente, esto se traduce en que la policía no puede detenerte porque sí, sino que debe haber una justa causa recogida en la ley. Por ejemplo, si miras mal a un policía, este no puede detenerte, ya que no has hecho nada ilegal, y en el caso de que te detengan porque tienen la creencia infundada de que de que eres un terrorista, esta detención preventiva deberá durar el plazo mínimo y como máximo 72 horas después deberá ser puesto a disposición de un juez. 3. Toda persona detenida debe ser informada y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza asimismo la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Es decir, si la policía detiene a Elena, debe informarle previamente de todos los derechos que tiene y garantizarle la asistencia de un abogado. Si no, Elena podría ser metida en un zulo sin conocer ninguno de los derechos de los que estamos hablando. Y 4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. De esta forma, si Elena piensa que ha sido detenida ilegalmente, puede solicitar que un juez se exprese en el plazo de tiempo más breve posible. Sigamos con el artículo 18, donde tenemos otros tantos derechos fundamentales. Artículo 18. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. De estos derechos podríamos estar hablando horas, pero básicamente es el derecho a que tiene Elena a que el jefe de su empresa no metas las narices en su vida privada o a que no cuelguen una foto suya sin permiso en Instagram. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Fácil. Elena es la que va a decidir quién entra a su propiedad, y en caso de que las autoridades policiales quieran entrar a su domicilio, no lo van a poder hacer sin orden judicial, salvo en caso de que se esté cometiendo un flagrante delito, como podría ser un asesinato o un robo. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Esto implica que, salvo resolución judicial, la policía ni ningún tercero va a poder acceder a las conversaciones de WhatsApp, por poner un ejemplo que mantenga a Elena con otras personas. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Esto sería todo lo relativo a la protección de datos. Bueno, seguimos con otro derecho fundamental. Ahora nos toca la libertad de circulación, que viene recogida en el artículo 19. Y es que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Vamos con ella. Elena tiene derecho a vivir en Pamplona, Albacete o en el pueblo que ella desee, así como moverse por toda España y salir y entrar del país sin que de ello deriven consecuencias negativas, que era lo que sucedía precisamente en la Edad Media. Ojo, porque este artículo especifica los españoles. En el caso de los extranjeros, esta libertad viene establecida por ley orgánica y puede quedar limitada en aquellos casos que la ley establezca. No obstante, hay que destacar que actualmente todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a moverse y desplazarse libremente por nuestro país, al igual que nosotros tenemos derecho a hacer lo mismo por el suyo. Siguiente, artículo 20. La libertad de prensa y de expresión. Se reconocen y protegen los siguientes derechos. A. Expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Es decir, si Elena piensa que el gobierno actual es una basura, puede decirle sin miedo a ser censurada. Y si es profesora de biología y piensa que nos estamos cargando el hábitat natural, también tiene derecho a decirlo debido a la libertad de cátedra. Además, se reconoce el derecho a cualquier medio a difundir información, pero esta tiene que ser veraz. No hay derecho a difundir información falsa. Por otra parte, se reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a diferentes fuentes de información, de manera que no exista un único canal de información como ocurría en épocas de dictadura. Además, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Es decir, que si un periódico difunde información falsa, debe ser un juez el que decida que esta información sea falsa y no el Estado. Siguiente, estas libertades tienen su límite
permiten el respeto al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y demás derechos fundamentales. Y por último, solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Esto nos viene a decir, por ejemplo, que la libertad de expresión no es ilimitada y que Elena no puede decir lo que se le pase por la cabeza, ya que si coge e insulta a su vecina, esto no es libertad de expresión, sino que lo que está haciendo es vulnerar el derecho al honor de la otra persona y por tanto se estaría extralimitando en su derecho a la libertad de expresión. Siguiente, artículo 21, derecho de reunión y manifestación. Ah, pero espera un momento, si te está flipando esta forma de aprender derecho con ejemplos y ves que estás entendiendo todo mucho más rápido, que sepas que en Derecho Virtual tenemos una suscripción donde te resumimos toda la parte legal de tu oposición con más de 1000 vídeos como este. Ahora estamos ofertando una prueba gratuita que obtendrás y podrás ver en las tarjetas. Más información al final del vídeo. Pero ahora vamos con el derecho de reunión, que es muy sencillito. 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa. Y 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Para que lo entiendas, se reconoce el derecho a que Elena se reúna con otras personas siempre que lo haga sin un arma, como podría ser un machete. En el caso de que quiera montar una manifestación o una marcha en la calle, puede hacerlo, pero necesita realizar una comunicación con carácter previo a la autoridad. Y cuidado, porque la autoridad no puede prohibir la marcha de Elena porque no le guste su ideología. Únicamente podrá hacerlo cuando existan razones fundadas de alteración del orden público. Por ejemplo, existen claros indicios de que la manifestación que está convocando Elena podría acabar en disturbios policiales debido a un grupo organizado de manifestantes armados que van a participar. Siguiente, derecho de asociación, artículo 22. Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. 3. Las asociaciones deberán inscribirse en un registro a solo efectos de publicidad. 4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Y 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Básicamente, Elena, si quiere montar una asociación en defensa de los animalitos, puede hacerlo siempre que no persiga un fin que sea delito. Imaginémonos que Elena quiera asaltar perreras, pues no podría constituir una asociación con este objetivo, ni tampoco puede constituir una asociación que sea secreta y cuyo fin sea actuar a la sombra del Estado. Además, para que la asociación de Elena sea reconocida como válida, debe inscribirse en un registro público, y en el caso de que el Estado o cualquier tercero quiera disolverla, porque imaginémonos, ha cometido un delito, no podrán hacerlo sin la resolución de un juez que lo motive. Siguiente artículo, espero que te esté pareciendo interesante, pero ojo porque ahora vienen los más importantes. Artículo 23, participación política y acceso a funciones y cargos públicos. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Este artículo concibe básicamente el derecho de Elena a participar en unas elecciones votando o también a presentar iniciativas legislativas populares. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Esto se traduce en que Elena va a poder opositar en las mismas condiciones de igualdad a una oposición que su amiga, que es nieta del primo del jefe de la administración. Y bueno, ¿sabes qué derecho viene ahora? Pues uno de los más importantes, sobre todo si eres opositor. Artículo 24, derecho a la tutela judicial efectiva. Y es que 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Y 2. Todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, así como a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, y también a la presunción de inocencia. Es decir, imagínate que a Elena le roban y como no tiene un duro no puede denunciar a sus agresores, pues va a tener derecho a la asistencia gratuita de un abogado sufragado por el Estado, con el objetivo de que tenga la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial para la defensa de sus derechos. De la misma forma, si Elena es acusada, va a tener derecho a no confesarse culpable, es decir, si Elena mata a Jaime, se reconoce el derecho a este a mentir en un juicio para no confesarse culpable. Siguiente derecho fundamental, principio de legalidad penal. Este principio nos dice básicamente en su apartado 1 que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Es decir, si Elena hace pis en la calle, por mucho que esté mal, si no hay una ley que prohíba hacer pis en la calle, la policía no va a poder coger y multar a Elena.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. De esta forma, si Elena es condenada por un delito de lesiones, no va a poder ser condenada a trabajar 3 meses en un campo de concentración, y la pena de cárcel que se le imponga no va a ser como tal castigo, sino como una medida orientada a reinsertarse en la sociedad. Y 3. La administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Vamos, básicamente si Hacienda te pilla defraudando impuestos, pueden multarte, pero no pueden imponerte ninguna medida que implique privación de libertad, ya que la administración civil no está habilitada para ello. Siguiente, artículo 27, libertades educativas. Ya casi hemos acabado con los derechos fundamentales, ¿eh? Este artículo nos dice muchas cosas, pero básicamente quiero que te quedes con dos. 1. Todos tienen el derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. 2. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Además, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Y por último, se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Básicamente, en este artículo se reconoce el derecho de todos a la educación y los fines de la misma. Además, permite que Elena escoja la educación para sus hijos que ésta decida, pudiendo optar por la enseñanza gratuita sin necesidad de tener que hacer frente a ningún coste, y además tiene derecho a escoger entre que sus hijos no reciban o no formación religiosa. Y ojo, porque ahora llegamos a otro de los derechos claves. Artículo 28 de la Constitución, la libertad sindical. Y es que todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados, o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones, etc. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Y 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. De un modo u otro, se reconoce el derecho a que Elena se afilie al sindicato que le dé la gana para defender sus intereses como trabajadora. Así, también se reconoce su derecho a fundar uno, aunque eso sí, ojo, los sindicatos en ningún caso podrán obligar a Elena ni a nadie más que se afilien a esto. Hay que destacar que algunos funcionarios, como los militares, no tienen derecho como tal reconocido en nuestra Constitución a afiliarse a ningún sindicato. Y pum pum, llegamos al último derecho fundamental. Artículo 29. Como último derecho encontramos el derecho de petición, y es que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Muy sencillo, esto sería el derecho que tiene Elena para dirigirse a la administración competente, como puede ser el ayuntamiento, si se le cae un árbol en la puerta de su casa, pudiendo reclamar una intervención de esta. Y bueno, esos serían todos los derechos fundamentales que podemos encontrar en nuestra Constitución. Te recomiendo que veas este vídeo un par de veces porque la información ha sido muy densa y hemos intentado resumir lo que normalmente podríamos haber explicado en horas en tan solo 17 minutos. Quiero pedirte, si has podido aprender con este vídeo, dos cosas. La primera, que nos dejes un comentario sobre lo que te ha parecido. Y la segunda es que si te interesa esta forma de aprender derecho, en nuestra web, en nuestra academia, tenemos miles de vídeos como este, donde te explicamos todos los conceptos legales que necesitas aprenderte en tu oposición. En las tarjetas vas a encontrar un link donde ahora mismo estamos ofertando 7 días de prueba gratuita para que puedas acceder a este contenido y preparar tu oposición mucho más rápido. Y eso sería todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.